Hola y muy bienvenidos a este espacio que tenemos que se llama Cuestiones sobre el sábado. Mi nombre es Freddy Jaramillo y pues hoy tendremos otro programa más, otro video más acerca de cuestiones sobre el sábado. La vez pasada, en el estudio pasado, estuvimos estudiando sobre las dos leyes. Estuvimos viendo las diferencias entre la ley moral y la ley ceremonial. Viendo cómo la ley moral es eterna porque es una expresión del carácter de Dios, es el asiento y el fundamento de su gobierno porque gobierna en justicia, y la justicia solo puede ser justicia si está dictaminada por una ley justa, una ley buena, y esa es la ley moral. Y pues hoy, como lo prometido es deuda, hoy nos toca estudiar acerca de Colosenses capítulo 2 y los versículos del 14 al 17. Es un texto muy común y muy esgrimido por los hermanos de otras iglesias, de otras religiones, sobre todo de las que guardan el domingo o de las que aquellas que dicen que no hay necesidad de guardar ningún día, o que da igual el día que guardemos porque todos son de Dios, todos son días válidos. Sacan mucho este texto para decir que ya no tenemos que guardar el sábado. En el video pasado veíamos cómo no puede ser verdad el argumento de que ya no necesitamos guardar ningún sábado, porque veíamos la diferencia entre las dos leyes, entre la ley moral, que es eterna, y la ley ceremonial, que fue añadida después del pecado y que era provisional. Era una ley provisional que apuntaba a la obra que realizaría el Mesías. Y pues hoy vamos a mirar de qué se trata Colosenses 2, 14 al 17. Pero antes de comenzar vamos a tener una oración. Amante Padre, gracias, mi Señor y mi Dios, por darnos la oportunidad de estudiar tu palabra. Padre bueno, encararemos en este momento tu palabra estudiando un versículo que es muy importante, un versículo que necesitamos entender y que por tu misericordia y por tu amor necesitamos, Señor, que quede claro, sobre todo porque queremos obedecerte, queremos ser hijos obedientes, y solo lo podemos hacer si conocemos la verdadera voluntad tuya para con nosotros. ¿Qué es lo que tú quieres de nosotros? ¿Qué es lo que tú quieres ayudarnos a hacer a través de tu Santo Espíritu? Sabemos que por nuestra propia fuerza no podemos ser obedientes, pero con tu Santo Espíritu lo podemos ser porque Él nos dará la fuerza y el poder. Pero necesitamos también saber en qué hemos de ser obedientes. Amante Padre, por eso pedimos que tu Santo Espíritu nos dirija en este estudio, que sea Él el que abre nuestra mente, nuestro corazón. Ayúdanos a acercarnos a tu palabra sin preconceptos, sin prejuicios, y que podamos ser instruidos por tu palabra. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El primer versículo que quiero que tengamos en cuenta, que quiero leer, es un versículo que necesitamos que sea como la puerta de entrada para estudiar el libro de Colosenses. Vamos a ir a la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 3 y en el versículo 15 y 16 dice: Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus cartas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición.
quería que tuviéramos este texto en cuenta porque el mismo apóstol Pedro nos está diciendo que el apóstol Pablo, puesto que es un apóstol erudito, por decirlo así, Pablo era un erudito, pues en la sabiduría que le fue dada, hablando como erudito, hay cosas que son difíciles de entender, no son sencillas, son complejas. Y Pedro nos está dando a entender aquí que se necesita ser constante y se necesita la sabiduría que viene por parte de Dios a través de su Santo Espíritu para poderlas entender. Porque dice que los inconstantes e indoctos, es decir, no son cosas que se puedan entender simplemente dando una lectura por encima, somera. Son cosas que se pueden entender conociendo a profundidad los escritos de Pablo y teniendo un conocimiento claro también del general de la Biblia, de todo el contexto. Y pues sin más dilación, vamos al texto que nos compete. Vamos al libro de Colosenses, en el capítulo 2 y en el versículo 14 al 16. Dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comidas o en bebidas, o en cuanto a días de fiesta, lunas nuevas, o días de reposo, o días de sábado, o en cuanto a sábados, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Y entonces nuestros hermanos de otras religiones dicen: ¿sí ve? Está claro que nadie os juzgue en cuanto a sábados, porque eran sombra de lo que había de venir. La Biblia es clara, los sábados eran sombra de lo que había de venir. Y entonces entramos en una dificultad. En el estudio pasado habíamos visto que el sábado de Dios no es sombra de nada, de lo que hubiera de venir. Habíamos visto que el sábado era el recordatorio de la creación, es decir, era el monumento recordativo de Dios nuestro Padre como nuestro Creador. Entonces ahora venimos aquí y nos encontramos con que este versículo nos dice que ya nadie nos juzgue en cuanto a sábados, porque todas estas cosas eran sombra de lo que había de venir. Y entonces, ¿en qué quedamos? ¿Los sábados son sombra o no son sombra? Además, el versículo 14 dice que todo esto lo quitó y lo clavó en la cruz. Y entonces dicen: ¿sí ve? La ley fue clavada en la cruz. Ya no tenemos que guardar el sábado. Y cuando escuchamos estas palabras, vistas desde este punto de vista, enmarcados y encuadrados solamente en estos versículos, pues decimos: hombre, de verdad, tiene lógica, es verdad. El sábado era sombra de lo que había de venir. Y como ya Cristo hizo su obra, pues ya no necesitamos guardar más el sábado. Pero la verdad es que no. Primero, para entender lo que Pablo está diciendo en estos versículos, primero necesitamos el contexto general. Y ese contexto general ya lo dimos ya dimos la base de ese contexto general en el estudio anterior, el de las dos leyes, en el que explicábamos cuál era la ley que había sido clavada en la cruz. Y ahora la vamos a terminar de ampliar con estos versículos. Lo segundo que nosotros tenemos que hacer es mirar el contexto completo, inmediato, de lo que está hablando Pablo. Así que para que podamos tener ese contexto completo, necesitamos leer deberíamos leer la carta en sí toda, pero por lo menos deberíamos preocuparnos por leer al menos desde el versículo 11, que es donde nos da al menos una vislumbre del contexto y de qué está hablando Pablo en estos versículos. Y pues eso es lo que vamos a hacer. Vamos a leer desde el versículo 11 para que nos enteremos de qué está hablando Pablo.
Dice en el versículo 11, en él también fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Como podemos ver, aquí está hablando acerca de la circuncisión. Y como todos podemos saber, y como todos sabemos y estamos seguros, y en esto concordarán conmigo todos los hermanos de todas las religiones, la circuncisión y todas las demás leyes escritas por Moisés, que ahorita vamos a mirar ese aspecto también. Recuerden que en la clase pasada habíamos visto que las leyes ceremoniales, las que fueron añadidas por causa de la transgresión y que fueron dadas mediante los ángeles y a través de un mediador que fue Moisés, estas leyes ceremoniales eran temporales, y esa sí es verdad que apuntaban a la obra que realizaba Cristo, y tanto la circuncisión como estas leyes escritas por Moisés hacen parte de ese cúmulo de leyes ceremoniales estipuladas para el pueblo de Israel. Y aquí el contexto nos está diciendo claramente de qué tema está hablando. Está hablando de la circuncisión y nos está enseñando cuál es la circuncisión que nos realizamos los cristianos. Los que estamos, para utilizar terminología de nuestros hermanos protestantes y evangélicos, como estamos bajo la gracia, como ya estamos bajo la gracia, entonces la nueva circuncisión que ha sido dada al pueblo cristiano que ahora está en el nuevo pacto, después haremos un estudio sobre los dos pactos y veremos que realmente no son dos, son uno mismo, lo único que cambia es dónde se escribe la ley. Eso es un tip que se los dejo allí. Es un versículo que viene de Jeremías, y Jeremías en ningún momento dice que el nuevo pacto cambie en algo las condiciones del pacto. Que las condiciones del pacto, que el pacto en sí son los 10 mandamientos, por eso el arca del pacto se llama arca del pacto, porque allí están las tablas de los 10 mandamientos que son el pacto. Y ese pacto, según el nuevo pacto que se hace, en el nuevo pacto lo que cambia no es el pacto en sí mismo, lo que cambia es dónde se escribe ese pacto, que ya no es en tablas de piedra, sino en el corazón y en la mente. Pero bueno, no nos despistemos. Vamos a continuar aquí. Entonces, la nueva circuncisión para los cristianos, para los seguidores de Cristo, después de que Cristo ha realizado toda su obra de expiación, entonces queda una circuncisión. Y esa circuncisión la dice el versículo 12, que dice: sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. Es decir, esa circuncisión que ahora hacemos los cristianos es el bautismo. El bautismo es el equivalente en el Nuevo Testamento de la circuncisión en el Antiguo Testamento. Esa es nuestra circuncisión. Y entonces ahora sí estamos hablando del mismo tema. Si vamos a hablar de que este versículo nos está hablando de las leyes ceremoniales, de las leyes rituales que le fueron dadas al pueblo de Israel, que apuntaban a la obra que realizaría Cristo, entonces sí estamos hablando en consonancia, pero teniendo muy claro y de antemano el contexto, y es que la ley ceremonial es diferente de la ley moral de los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos son la ley moral, y en la clase pasada vimos las tajantes diferencias que hay entre la una y la otra. No se pueden mezclar, y como no se pueden mezclar, Pablo no las mezcla, no la está mezclando. Aquí nos está hablando de la circuncisión, la ley
ceremonial, la ley ritual, entonces sí, estamos en consonancia. Nos está hablando de la ley ceremonial, no de la ley moral. Entonces necesitamos empezar a ir desmembrando esto para ir dilucidando lo de los versículos 14 al 17, ¿en dónde está eso en la ley ceremonial? Entonces sigue diciendo, versículo 13, y a vosotros, estando muertos en vuestros pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Muy bien. Nos perdonó nuestros pecados a través del bautismo, que es la nueva circuncisión para el pueblo cristiano. A través del bautismo hemos sido circuncidados espiritualmente y se nos han sido perdonados todos nuestros pecados. ¿Y dónde estaban estos pecados? Sigue Pablo diciendo, hablándonos a nosotros, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y amén, aleluya, clavó la ley. ¿Y entonces ya no tenemos que guardar el sábado? Pues no. ¿Qué es esto del acta de los decretos que había en contra de nosotros? Para poderlo entender, vamos a, primero, ¿qué es eso de el acta de los decretos? Esto está traducido de la palabra griega cheirógrafon o geirógrafon. Esta palabra literalmente significa nota escrita a mano, así, literal, tajante, nota escrita a mano. ¿Recuerdan ustedes cuál de las dos leyes fue escrita a mano por Moisés? Ah, la ley ceremonial. Esa fue la que fue escrita a mano, no fue escrita por el dedo de Dios, fue escrita a mano. Es una nota escrita a mano y esta palabra se utilizaba comúnmente en la antigüedad, en el tiempo de Pablo, con la connotación de una lista de deudas. Es decir, cuando los romanos, los griegos, hacían un recuento de cuáles eran sus deudas, hacían una anotación a mano de cuáles eran sus deudas. A esto lo llamaban geirógrafon, una nota de deudas escrita a mano. Esto también se utilizaba, esta palabra geirógrafon se utilizaba en el contexto de las notas de deuda o en inglés se dice IOU, estos papelitos, estos pagarés que donde tú firmas y donde consta que tú tienes una deuda conmigo o que yo tengo una deuda contigo y se plasma en un pagaré firmado y autenticado en la notaría y bueno, y todo lo que tú quieras. Esa nota, ese IOU, que se dice en inglés, yo te debo a ti, ese pagaré también es geirógrafon o cheirógrafon. Es decir, es una nota de deuda escrita a mano. ¿Recuerdan lo que habíamos leído en Deuteronomio capítulo 31 versículo 24 al 26? Vamos a recordarlo. Dice, cuando Moisés acabó de escribir a mano las palabras de esta ley en un libro, no en las tablas de piedra, hasta concluirse, dio órdenes Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, diciendo, tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová, vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. Es decir, Moisés escribe esta ley, esta nota de IOU, este pagaré, esta nota de deudas, que es la ley ceremonial. ¿Por qué la ley ceremonial es la nota de deudas? Porque esta es la ley que surge
como añadidura a causa del pecado. Es decir, vamos a explicarlo de manera más clara para que lo entendamos. Cada vez que un israelita llevaba su ofrenda, fuera un cordero, un macho cabrío, un becerro, lo que fuera su ofrenda, o si era muy pobre, los 2 palominos, sea cual fuera la ofrenda que llevara, él debía llevarlo, confesar su pecado imponiendo sus manos sobre la ofrenda, y de esta manera él estaba poniendo fe, estaba trasladando su pecado a esta víctima inocente. Simbólicamente y por fe en Cristo Jesús, lo que estaba haciendo era haciendo una nota de deuda, diciendo, vale, yo cometí un pecado, es mi culpa, yo merezco la muerte, pero hay alguien que va a pagar por mí, así que por favor anótemelo en mi libro de deudas, en la lista que tengo de mis deudas, anótelo allí, la ley ceremonial, anótelo allí, y en garantía de que realmente mi deuda va a ser pagada, entonces sacrifico esta víctima inocente que representa a aquel que pagará mi deuda. Vamos entendiendo de qué se trata esto, ¿verdad? Vamos viendo que no tiene nada que ver con la ley moral. La ley moral es la que hemos transgredido. Recuerden la definición de pecado. El pecado es la transgresión de la ley. Es decir, cuando hemos pecado, lo que hemos hecho es transgredir la ley moral. Y como hemos transgredido la ley moral, entonces la ley ceremonial venía en rescate del transgresor. ¿Cómo así? Esa ley ceremonial que fue añadida por causa de nuestras transgresiones, viene en rescate y nos dice, vale, has pecado, has transgredido la ley moral de Dios, te has hecho pecador, culpable y reo de muerte, pero ahora yo te ofrezco una solución. La solución es que el Mesías, el Cristo, vendrá y pagará tu deuda. Él vendrá y la pagará. Él tiene suficiente con qué pagar y pagará tu deuda. Y entonces firmamos ese pagaré en la ley ceremonial, por así decirlo. Los israelitas lo que hacían era plasmar esa deuda de su pecado a través de la ley ceremonial. Y esa deuda quedaba allí como recordatorio contra nosotros, de que si no se pagaba la deuda, entonces nosotros tendríamos que pagarla con nuestra propia vida. Pero finalmente, la ley ceremonial que apuntaba a Cristo Jesús, cuando Cristo vino, tomó esa lista de deudas, esa nota, o como lo dice Pablo en el versículo 14, esa acta de decretos que había contra nosotros, ese IOU, esa nota de deudas, ese pagaré que había contra nosotros, Cristo lo toma y lo clava en la cruz y lo deja saldado. Cuando tú tienes un IOU, cuando tú tienes un pagaré con alguien que tú le debes a alguien, cuando tú pagas la deuda, entonces tomamos el IOU, el pagaré, y lo rasgamos y decimos, ahora ya no te debo nada. Eso fue lo que hizo Cristo con la ley ceremonial, con esa nota de deudas que nosotros teníamos, con ese pagaré que teníamos de deuda para con la ley moral que la habíamos transgredido. Y Cristo la tomó, la clavó en la cruz y la dejó cancelada a través del precio infinito que pagó en la cruz del Calvario, derramando su sangre para que tú y yo pudiésemos quedar libres de toda deuda. Ah, qué bonito, ¿verdad? Ahora tiene sentido este versículo. Ahora tiene claridad este versículo. Es claro y entendible para cada uno de nosotros. Pero muy bien.
Eso por el lado del versículo 14. Entonces, anulando el acta de los decretos, o mejor dicho, anulando nuestro pagaré, nuestra lista de deudas que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente. Es decir, ¿contra quién estaban nosotros? ¿Quiénes fueron los que provocaron esos pecados? ¿Quiénes fueron los instigadores de esos pecados? Las potestades de los cielos, a los que Pablo llama las potestades en los aires, que son Satanás y sus ángeles, nos han instigado hasta que nosotros conscientemente y por voluntad propia hemos tomado la decisión de pecar, de transgredir la ley moral. Pero ellos fueron los instigadores. Entonces dice que los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz, diciéndoles: ustedes querían que mis hijos murieran, se perdieran, pero ahora yo me levanto aquí en esta cruz, soy levantado y levantado en esta cruz, derramando mi sangre santa, perfecto fui. No tengo ninguna deuda para con ustedes ni para con nadie. Y como dador de la ley moral, entonces ahora yo pago la deuda de mis hijos y ustedes quedan derrotados. Los exhibió y los derrotó en la cruz. Oh, qué sentido maravilloso tiene la palabra de Dios cuando la estudiamos con claridad, cuando la estudiamos con sus contextos, cuando permitimos que sea la misma palabra de Dios la que nos indique lo que realmente quiere decir. Cuando no la torcemos como el resto de las escrituras para nuestra perdición, sino que la tomamos de la manera correcta. Vamos donde ella, para que sea ella la que nos explique. Pero aún nos queda por explicar el versículo 16 y el versículo 17, y a eso vamos precisamente en este mismo momento. Vamos a explicar esos dos versículos. Y ahora pues entonces vamos a leer versículo 16 y versículo 17. Dice: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días sábados, lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Muy bien, pues ya tenemos bastante recorrido hecho. Ya el video se está haciendo un poco largo, pero les ruego, véanlo hasta el final. Tomen notas y véanlo completo, porque necesitamos tener este tema claro. Muy bien. Punto número 1 con respecto a estos dos versículos. El sábado no era sombra, y como lo veíamos en la clase pasada, el sábado no era sombra de nada de lo que había de venir. El sábado, como lo dice Éxodo capítulo 20, versículos 8 al 11, dice: acuérdate. La sola palabra acuérdate implica que era algo que ya estaba, algo que quizás habían olvidado, pero que ahora se los está recordando. Acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, bendijo el día de reposo, bendijo el sábado y lo santificó. Como vemos en el cuarto mandamiento, el sábado no es sombra de lo que había de venir, ni de lo que ha de venir, sino que es el recordatorio de lo que había ocurrido, la creación. Es un recordatorio, el monumento que exalta a Dios como el creador, como nuestro creador y nuestro sustentador. Entonces, siendo así,
estos versículos, estos sábados de los que habla aquí, no deben ser el sábado del cuarto mandamiento. Entonces, ¿de qué está hablando el versículo 16? Cuando dice que nadie os juzgue en cuanto a días de fiesta, lunas nuevas o sábados. ¿De qué se trata esto? ¿De qué está hablando? Pues muy bien. Dice la palabra de la que habla, la palabra que dice es sabatón. Esa es la palabra griega que aparece aquí en el versículo 16. La palabra sabatón. Y la palabra sabatón es una palabra plural. Es decir, sábados. Y cuando la Biblia habla del sábado de la ley moral, no dice sábados, dice sábado o mi día santo, como por ejemplo en Isaías capítulo 58, los versículos 13 y 14, que dice, si retrajeres tu pie de mi día santo, de hacer tu voluntad, de hablar tus palabras, es decir, si retrajeres tu pie de mi día santo, ¿ves? Singular. Y cuando el Señor Jesús en el libro de Marcos, en el capítulo 2, versículo 27, dice, porque el sábado, no dice los sábados, dice, porque el sábado fue hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. Singular. No habla de los sábados, habla del sábado. Cuando se habla del sábado en singular, se está refiriendo al sábado del cuarto mandamiento. Pero aquí habla en plural, sábados. Ahora, con estos puntos en mente tenemos que preguntarnos, ¿vale? Si esto no está hablando del sábado del cuarto mandamiento y además está hablando de sábados en plural y además el texto en general nos está hablando de la ley ceremonial, entonces la pregunta es, además del sábado del cuarto mandamiento de la ley moral, ¿hay otro tipo de sábados? Y la respuesta es sí. En la ley ceremonial existían 7 fiestas. Habían 7 fiestas que precisamente de eso está hablando también el versículo 16 cuando dice, por tanto nadie os juzgue en comida, en bebida, en cuanto a días de fiesta, lunas nuevas o días sábados. Está hablando de los días de fiesta. Pues el pueblo de Israel tenía 7 fiestas anuales. Y entre esas 7 fiestas anuales, en medio de esas 7 fiestas anuales, habían 7 sábados ceremoniales. No todas las fiestas tenían un sábado ceremonial, pero algunas fiestas tenían 2 sábados ceremoniales o un sábado ceremonial. Pero en total, entre todas las fiestas, hay 7 sábados ceremoniales. Hay 7 sábados ceremoniales anuales. No eran semanales, eran anuales. Eran sábados ceremoniales anuales y eran 7. Y podían caer cualquier día. Un lunes, un martes, un miércoles, un jueves, un viernes. O incluso podían coincidir un sábado ceremonial con un sábado de la ley moral. Y cuando 2 sábados coincidían, el de la ley moral y el de la ley ceremonial coincidían en el mismo sábado, esto se conocía como un sábado grande. Creo que en el Nuevo Testamento, en el Evangelio, por ahí hay alguno mencionado así, un sábado grande. Y creo que fue el sábado, el de la crucifixión de Cristo. Cristo muere el viernes y ese sábado, si mal no estoy, era un sábado grande o de grande solemnidad, porque coincidían el sábado ceremonial de la Pascua y el sábado semanal de la ley moral. Entonces eran 7 sábados ceremoniales. Y pues claro, estas 7 fiestas ceremoniales apuntaban a la obra de Cristo. Tenían un símbolo o eran sombra de lo que Cristo iba a realizar. Y pues coincidirán conmigo incluso
la mayoría de las iglesias, de nuestros hermanos de las iglesias protestantes tradicionales y evangélicas, que apuntan a las obras de Cristo. Por ejemplo, la Pascua representa a Cristo. Cristo es nuestra Pascua. Según 1 Corintios capítulo 5, versículo 8, Cristo es nuestra Pascua. También la fiesta de las primicias, que aparece en Levítico 23, 10 al 14, Cristo también es la primicia. Según 1 Corintios 15, 20, Cristo es las primicias a través de la resurrección. El Pentecostés, o la fiesta de las semanas, que también era conocida, pues obviamente era sombra de lo que iba a ocurrir en el día del Pentecostés, cuando iba a ser derramado el Espíritu con poder sobre los cristianos. Y también las trompetas, que eran las que anunciaban el juicio que iba a venir en el día de expiación. Y luego el Yom Kippur, que representa el juicio que Dios realiza y que Pablo también menciona cuando dice que todos tendremos que comparecer ante el trono ante el trono de Cristo. Y la fiesta de los tabernáculos, que representa la fiesta, el banquete que gozarán los hijos de Dios en la segunda venida de Cristo. Pues ahí está. Sí que estas fiestas apuntaban a la obra que iba a realizar Cristo. Y obviamente los sábados, estos sábados incluidos, estos sábados ceremoniales incluidos en estas fiestas ceremoniales, eran también sábados que apuntaban a lo que Cristo iba a realizar. Por eso el versículo dice, todo lo cual es sombra de lo que había de venir. Es decir, estos sábados, como pertenecientes a estas fiestas, pues también apuntaban a la obra que Cristo iba a realizar en nuestro favor. ¿Y dónde están estos sábados ceremoniales? Se preguntarán, o nos haremos la pregunta, ¿dónde están estos sábados ceremoniales? Pues tenemos varios. Vamos al libro de Levítico, en el capítulo 23. Levíticos, en el capítulo 23, Levítico 23. Y vamos a leer algunos versículos, no los vamos a leer todos. Les dejaré por aquí, en alguna parte, la lista de los versículos, pero vamos a leer solo algunos y les voy a dejar por aquí la lista de los versículos. Levítico capítulo 23, versículos 27 al 28 y versículos 30 al 32. Dice, a los 10 días de este mes será el día de la expiación. Está hablando del Yom Kippur. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. Y los versículos 31 al 32, 30 al 32 dice, y cualquier persona que hiciere trabajo alguno en este día, yo destruiré a tal persona de entre su pueblo. Ningún trabajo haréis, estatuto perpetuo por vuestras generaciones en donde quiera que habitéis. Día de reposo será para vosotros, y afligiréis vuestras almas comenzando a los 9 días del mes en la tarde, de tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. Por cierto, en base a este texto es que guardamos nosotros también el sábado de la ley moral, el sábado semanal, de tarde a tarde, porque de tarde a tarde se guarda el reposo. Muy bien, este es uno de los sábados ceremoniales. Este, por ejemplo, es el sábado ceremonial que pertenece a la fiesta ceremonial del Yom Kippur. Pero, por ejemplo, en la fiesta de los tabernáculos también tenía 2 sábados ceremoniales. Levítico 23, 35 al 36. Dice de la siguiente manera. El primer día está hablando acerca de la fiesta de los tabernáculos. Dice,
El primer día habrá santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis. Es decir, era un sábado, era un reposo. 7 días ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. El octavo día tendréis santa convocación y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Es fiesta, ningún trabajo de siervos haréis. ¿Ven? Allí están. El primero y el octavo día de esta fiesta eran sábados. Pero es muy particular, porque estos sí son sábados ceremoniales y pues hay más, en total son 7 sábados y los encontramos en Levítico 23 versículos 7 y 8. Allí hay 2 sábados ceremoniales. En Levítico 23, 21, en el Pentecostés, hay un sábado ceremonial. En Levítico 23, 24, en la fiesta de las trompetas, hay un sábado ceremonial. En Levítico, el que acabamos de leer del Yom Kippur, hay un sábado ceremonial. Y el que acabamos de leer de la fiesta de los tabernáculos, Levítico 23, 35 y 36, hay 2 sábados ceremoniales. En total, 7 sábados ceremoniales. Mis queridos hermanos, pues queda clarísimo. Queda claro que este texto de Pablo en Colosenses capítulo 2, versículo 16 y 17 no está hablando del sábado de la ley moral, no está hablando del sábado del 4º mandamiento de la ley moral, que es eterna esa ley. Y Isaías dice que de mes en mes y de sábado en sábado vendrán a adorar delante de mí. Y muchos dirán, sí, pero es que eso era para el pueblo de Israel, o sea, se cumplía, era para el pueblo de Israel, sí, pero el contexto dice, así como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago, dice Jehová. En ese contexto se está diciendo ese versículo, el versículo de mes en mes y de sábado en sábado. La ley ceremonial fue añadida y era temporal, solamente apuntaba a la obra que Cristo iba a realizar. Y la ley moral no apuntaba a ninguno. No era algo que apuntara no era sombra de nada ni apuntaba a ninguna obra que Cristo fuera a realizar. La ley moral es la ley mediante la cual Dios nos va a juzgar, según el libro de Santiago, porque seremos juzgados por la ley de la libertad, que es la ley moral, la ley de Dios. Y sabemos eso porque Él viene hablando acerca de no codiciar, acerca de esos mandamientos de la ley moral. Y pues para terminar y para darle ya el cierre a estos versículos y terminar de determinar que estos sábados eran de los sábados que está hablando, es de los sábados de la ley ceremonial, es que el versículo viene hablando, dice, por tanto nadie os juzgue en cuanto a comidas y bebidas. Ay, muchos dirán, si ve, ya podemos comer de todo. Aunque este no es el tema, pues vamos a aclararlo. De las comidas y bebidas que está hablando aquí, no está hablando acerca de lo que podemos o no podemos comer. Es más, es que el versículo no está hablando en sí en cuanto a qué debe ser nuestra alimentación. Así que no saquen este versículo para decir que podemos comer cualquier cosa. Eso será otro tema, lo veremos en algún otro momento, pero este versículo no está hablando de eso. Como vimos, está hablando de la ley ceremonial. ¿Y en la ley ceremonial habían comidas y bebidas? Pues sí, eso nos dice en Hebreos capítulo 9, versículos 6 al 10. Hebreos capítulo 9, versículos 6 al 10, dice de la siguiente manera. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios de culto, pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica el culto, ya que consiste solo de comidas
y bebidas. La exacta misma expresión que aparece en Colosenses capítulo 2 versículos 16. Dice, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Está hablando de los sacrificios en el santuario. Y allí hay comidas y bebidas. Y pues Colosenses 2:16 también está hablando de la ley ceremonial, donde habían comidas y bebidas. Así que no, mi querido hermano, mi querida hermana, si me estáis viendo de mis hermanos de las iglesias evangélicas o de las protestantes tradicionales, no, mis hermanos, esto no está hablando de lo que debemos o no debemos comer, está hablando de las comidas y bebidas que se presentaban en el santuario, en el tabernáculo, con las ofrendas. Y finalmente dice, en cuanto a días de fiesta y lunas nuevas, ahí está clarito, todo este versículo está hablando acerca de la ley ceremonial, de la ley del santuario, de la ley ceremonial que era sombra de lo que había de venir, que era Cristo Jesús, eran sombra de Cristo. Entonces ahí sí podemos decir a voz llena, todo lo cual era sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Así de sencillo, mis queridos hermanos. Este versículo no está hablando del sábado de la ley moral, está hablando de los sábados de la ley ceremonial. Y sí, si hablamos de la ley ceremonial, entonces sí podemos decir con toda confianza, nadie os juzgue ni en comidas, ni en bebidas, ni en días de fiesta, ni en lunas nuevas, ni en cuanto a sábados. Porque los sábados de la ley ceremonial apuntaban a la obra que iba a hacer Cristo aquí en nuestro favor. Y como ya hizo la obra en nuestro favor, pues ya esos sábados no los tenemos que guardar, los sábados ceremoniales de las fiestas judías. Pero eso no incluye al sábado de la ley moral, porque como ya hemos visto, son dos leyes distintas. La una es eterna, el fundamento del gobierno de Dios, y la otra, la ceremonial, solo fue añadida a causa de nuestras transgresiones. Mis queridos hermanos, mis queridos amigos, mis queridas hermanas, mis queridos hermanos, gracias por ver este video. Espero que les sea de muchísima utilidad. Discúlpenme si fue extenso, pero es que no quería que quedara ninguna duda. Y espero que no les haya quedado ninguna duda. Comparte este video. Compártelo con aquellas personas que necesitan verlo. Utiliza este material como material evangelístico. Compártelo con los hermanos de la iglesia, con tu familia, con tus amigos. Toma notas, escribe. Utiliza este material. Y si puedes compartirlo, compártelo. Si quieres añadir algún comentario, añádelo en el cajón de los comentarios que nos es habilitado. Y si no te has suscrito, suscríbete al canal, activa la campanita para que te lleguen las notificaciones de que se ha subido un nuevo video. Y pues no siendo más, mis queridos hermanos, solamente me queda decirle dos cosas. Vamos a mirar en la próxima clase, vamos a mirar un versículo de Oseas que normalmente se utiliza para decir que ya en el Antiguo Testamento se había predicho que los sábados iban a cesar, o sea que se iban a dejar de guardar los sábados, y sacan un texto de Oseas que dice obviamente que sí, que se iban a acabar los sábados. Lo que pasa es que si lo leemos así por encima como todo, pues obviamente estaremos haciendo una mala exégesis del texto. Así que ese texto lo vamos a tratar de analizar para que lo podamos entender. Es Oseas capítulo 2, versículo 11, para que lo vayan leyendo si quieren, para que lean ese texto de Oseas capítulo 2, versículo 11. Y pues no siendo más, mis hermanos, que Dios les bendiga, que les siga guardando, que les siga bendiciendo, que les siga prosperando y sobre todo espiritualmente. Aprovechen este material y hasta la próxima.